Buenas tardes con todos y todas los que nos acompañan en este evento virtual de Conservación de la Naturaleza APECO. El seminario Investigación en los Bosques Montanos del Parque Nacional Río Viseo tiene como objetivo compartir con ustedes los resultados de las investigaciones que desarrollaron los tesistas del proyecto REPMON, Restauración Ecológica de Bosques Montanos como herramienta para recuperar áreas degradadas por actividades antrópicas. Este proyecto propone recuperar la estructura y funcionalidad de un bosque montano impactado por actividades de pastoreo, tala selectiva y cambios de uso de tierra en la zona conocida como La Sata, ubicada al interior del Parque Nacional del Río Viseo en San Martín. Además, debemos resaltar que los estudios realizados por nuestros tesistas fueron financiados por el CONCITEC Fondesit en el marco de la convocatoria Proyectos de Investigación Básica y Aplicada 2017-2, bajo el contrato número 152-2017 Fondesit. Antes de comenzar con las ponencias, queremos dejar clara la estructura del evento. Comenzaremos con una breve introducción a cargo de los miembros del proyecto. Seguiremos con las ponencias de nuestros tesistas y luego pasaremos a un panel de comentarios. Si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla a través de Facebook y serán respondidas al terminar las intervenciones. Para iniciar con el evento, invitamos a Reinaldo Linares, investigador principal del proyecto REPMON, quien nos brindará una introducción al evento. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar en este evento. Quiero darles la bienvenida como investigador principal del proyecto Restauración Ecológica en Bosques Montanos. Y el objetivo, como ya lo indicaron, es compartir básicamente 3 experiencias de investigación que ha sido la base de tesis universitarias en el marco de un objetivo mayor del proyecto, ¿no? Que era incrementar el conocimiento de la restauración ecológica en ecosistemas de bosque montano. Los bosques montanos los podemos considerar como parte de los bosques olvidados del neotrópico, y estas incluyen formaciones que han tenido una atención comparativamente menor que, por ejemplo, los bosques amazónicos. Y esto, ¿no? A pesar de que también contienen niveles altos de biodiversidad y valores muy notables de endemismo, y esto ha sido documentado y demostrado a lo largo de toda su distribución. No tanto así que esto ha hecho que sean considerados como parte de uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta, los famosos hotspots, ¿no? Pero por otro lado, estos bosques se enfrentan a una serie de amenazas climáticas y de cambio de uso de suelo extremas. Y son estas condiciones las que hacen necesarias que sigamos generando información de biodiversidad y de ecología básica, con la que después podamos informar acciones más aplicadas. Justamente esto es parte del proyecto, ¿no? Informar acciones de restauración que puedan ser aplicadas para los bosques montanos particulares que ocurren en el Perú. Quiero entonces agradecer a Mariela Leo, presidenta de APECO y coinvestigadora del proyecto REPMON, pero también a nuestros tesistas, a Michelle Olaya, a Nick Soto, a Flor Pérez, por las historias y experiencias que nos van a compartir. Y de la misma manera quiero agradecer también a nuestros panelistas, los doctores Diana Silva, Catherine Sally, Kenneth Young, todos expertos bien reconocidos, y agradeceremos las sugerencias y comentarios que puedan hacer a estos jóvenes y prometedores investigadores. Muchas gracias. Gracias por las palabras, Reinaldo. Y bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a invitar a Mariela Leo, la presidenta de APECO, a darnos una breve reseña histórica sobre la localidad de La Sata. ¿Qué tal? Mariela, Buenas tardes, Eli. ¿Puedes poner, por favor, la presentación? Gracias. Buenas tardes. Soy Mariela Leo, coinvestigadora del proyecto de REPMON. La siguiente. Eli. Con esta reseña trato de hacer un esbozo
histórico de los eventos y alteraciones negativas en la localidad, que espero que puedan servir para ayudar a analizar los resultados de diversas investigaciones en la zona y también para resaltar la utilidad de la localidad de la estación, donde se encuentra esta estación biológica La Sata, para estudiar la restauración pasiva o la regeneración natural, según la escuela que sigan en este tema, y luego de que los agentes disturbantes cesan su accionar. La siguiente. La localidad de La Sata se encuentra en la cuenca media, del río Viseo, distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín. Se accede a La Sata desde el distrito de Yacuabamba, en la provincia de Patás, en La Libertad, o sea, en la zona vecina al límite del parque. Actualmente La Sata se encuentra en el Parque Nacional Río Aviseo. La siguiente. Como se ve en el croquis en la mano derecha, la localidad de La Sata se encuentra con los siguientes límites. Hacia el norte está el río Aviseo y los acantilados de piedra están frente en la margen izquierda. Hacia el este está la quebrada de La Sata y hacia el oeste y hacia el sur hay una serie de lomadas y laderas cubiertas con bosque. La siguiente. Acá podemos ver una ruta a lo largo del río Aviseo. Y acá podemos ver las localidades principales de la cuenca. Rápidamente consideramos como punto cero, distancia cero, el puesto de control y vigilancia de ventanas. Luego tenemos el Abra Ventanas, a través de la cual ingresamos al parque e ingresamos al departamento de San Martín. Y luego tenemos el Tingo, La Sata, Chiclayo, Jucuzbamba y finalmente más lejos, más abajo está Achira. Este último punto lo hemos puesto según está en la Carta Nacional, aunque desde el siglo XIX no se sabe de nadie que haya pasado por ahí. La siguiente. En esta ruta hay una presencia prehispánica y española que indudablemente ha causado alteraciones. En la época prehispánica, en la parte baja se encontraban los cholones e ibitos, y probablemente los chachapoyas en la parte alta, con cierta seguridad, y en la parte media, aunque todavía no se han hecho estudios. Y estos probablemente realizaban comercio, los chachapoyas, con los cholones e ibitos a través de esta ruta. Luego también sabemos de la misión franciscana en Jucuzbamba en el 1788, que era una reducción de nativos cholón. No se sabe en qué momento fue abandonada. La localidad conocida como Achira ha sido probablemente un fundo productor de alcohol, de caña. Tal vez algunos dicen que ha sido un asiento minero o probablemente ambos. Sabemos que hacia fines del siglo XVIII había un comercio clandestino entre Parcoy, en la provincia de Patás, y Tarapoto. Y seguramente esta ruta del Aviseo, también conocido como Apisoncho en esa época, fue seguramente una ruta de comercio clandestino. Si bien no hay documentación de sitios chacha relacionados con la Sata, pensamos que probablemente por algunas anécdotas, algunas cosas que han visto los botánicos siempre en la Sata, es que probablemente haya algunos sitios chacha que todavía faltan estudiar. La siguiente. Luego saltamos hasta el siglo XX. En 1927 y luego en 1929, exploradores como Tarnaviechi y Peña Mesa
subieron por esta ruta, pero viniendo desde el valle, en el Huallaga, subieron desde la población del valle hasta Parcoy. Luego, a partir de 1932, probablemente, la compañía minera Simpar establece una ruta carrozable que llega hasta Chiclayo o más allá, probablemente para extraer madera para otras actividades mineras, ya que no hay muestras de que hicieran actividad minera en la propia cuenca, ¿no? Y se cree que alrededor de 1955, 1970, la compañía Simpar abandona la zona, luego de haber hecho bastante alteraciones en las vecindades de la ruta, ¿no? Y tenemos un reporte, un documento de 1962 en el cual el gobierno de Manuel Prado iba a informar sobre un avance de 5 kilómetros de una carretera para salir hacia Juanjuy, por esta zona. Esto se vio frustrado, terminó este emprendimiento con el golpe de Estado que le dieran a Manuel Prado. En esta ocupación del siglo XX ha habido extracción de madera, aserrado. Hemos podido ver los restos de aserraderos tanto en La Sata, como vemos en esta foto, como en Chiclayo, ¿no? En la localidad de Chiclayo. No sabemos si la extracción de madera fue solamente durante el tiempo que estuvo la compañía minera o si esta se prolongó luego de que esta compañía minera se retirara. Probablemente siguieron sacando madera aprovechando la ruta carrozable. Esta extracción de madera, aserrado, trajo también ocupación ganadera. Las personas que trabajaban en estos aserraderos trajeron ganado a la zona y sembraron pastos cultivables ahí en varios puntos. La siguiente. Existen además referencias populares que luego de las expediciones de Tarnaviequi y Peña Mesa, que desde la localidad de Sion, que podemos ver en el mapa a la derecha, bien al extremo derecho está la localidad de Sion, ¿no? Que desde esta localidad accedieron probablemente a Chiras. En 1982 se establece el Parque Nacional Río Viseo, pero es recién en 1986, en que el Parque Nacional Río Viseo contó con una administración más o menos estable, operativa, con un jefe y con guardaparques. Este personal determinó que habían hasta 7 familias en la cuenca, familias que se establecían temporalmente por lo duro del clima en la zona, no es que permanecieran todo el año, porque además se podían quedar aisladas. Se encontró también ganado en Chiclayo y en La Sata, y en los siguientes años se fue gestionando el retiro progresivo de este ganado, y también las personas se fueron retirando voluntariamente, dado que no podían extender sus actividades agrícolas ni pecuarias. Sin embargo, hubo un señor mayor que se negó sistemáticamente a retirar su ganado. A ciencia cierta sabemos que había un toro y una vaca por lo menos en La Sata y algún ganado también en Chiclayo. La siguiente. Ya en 1999, ¿no? Uno de los eventos más importantes que ocurrió fue un derrumbe grande en la margen izquierda del río Abiseo, que embalsó el río por varios días. A ojo buen cubero estimamos que tuvo por lo menos una profundidad de 40 metros el embalse. El derrumbe de la margen izquierda rebotó sobre la margen derecha, causando otros derrumbes.
Cuando el embalse se fue desmoronando, el río acarrió mucho sedimento que cubrió inclusive parte de la terraza baja de la Sata y seguramente de otras terrazas en la parte baja del curso del río. Este derrumbe también causó que finalmente el retiro de la familia que vivía en Jucuzbamba, porque se comenzaron a ver aislados para poder salir desde esta localidad, y entonces abandonaron el Panyebar que tenían en Jucuzbamba. En el año 99, sabemos bueno del derrumbe y toda esta historia del barro, porque en el año 99 ingresamos con un proyecto de APECO a hacer estudios en la cuenca, tanto en la parte arriba de la Sata, en el Tingo, por ejemplo, como en la parte baja de la Sata, bajo la Sata, en Chiclayo. Interesante es mencionar que como parte de los estudios de Ken Yang y de Blanca León, uno de los hallazgos fue pues este lecho Pteridium arachnoideum se encuentre tan ampliamente distribuido en la cuenca media como indicador del impacto humano en la misma. En el año 2004, el personal del parque comenzó a trabajar diferentes temas en la zona y también pensaron hacer algún trabajo de restauración, para lo cual aplicaron herbicida residual en varios de los pastizales de la Sata. Y acá vemos una foto donde el año 2005, cuando ingresamos a hacer un reconocimiento a la zona por la posibilidad de poner una estación biológica, ¿no? En estas fotos vemos cómo, a pesar del herbicida aplicado en el 2004, el 2005 está reverdeciendo algunos pastos, y también al fondo podemos ver un eucalipto, los eucaliptos sembrados a la margen del camino como parte de la alteración de la zona. La siguiente. El año 2005, cuando ingresamos para hacer este reconocimiento, para ver la posibilidad de establecer una estación biológica en la zona, se constató la desaparición del ganado de la Sata. Finalmente el ganado murió en la zona y fue comido por el oso de anteojos, tanto el toro como que se encontró la carcasa, como esta vaca que murió en el barro, aprisionada en el barro en uno de los pastizales. Se apuntó también el papel interesante de los tocones. En la foto de la izquierda podemos ver los tocones en la regeneración natural. Este tocón que vemos acá en la foto, por ejemplo, tenía plántulas de 7 especies de diferentes arbolitos, 7 especies de arbolitos. La siguiente. Luego, en el año 2008, ingresamos para hacer un pequeño estudio en el que quisimos ver si si bajo diferentes tratamientos, los pastizales podía ayudarse a una regeneración natural a través de diferentes tratamientos, para lo cual se establecieron parcelas en el pastizal central de la Sata, ¿no? Donde después se han hecho otros estudios. Se establecieron parcelas y se les aplicó algunos tratamientos, como voltear la tierra, tratar de quemar el pasto con mantas negras, etc. También hicimos un intento de llamar al mono choro cola amarilla con la emisión de sonidos, un método que se ha probado en otros sitios y que es eficiente, efectivo, y no se logró que respondiera ningún grupo en todos los alrededores de la Sata, por lo cual se piensa que ha habido una extinción local producto de la cacería, seguramente desde la época de la minera sin par. Desafortunadamente, el tratamiento de estas parcelas no se pudo hacer seguimiento por falta de fondos, pero sin embargo, lo que podemos decir que en el año 2018 y 2019, cuando hemos vuelto a la zona ya para hacer otros estudios, todas las zonas de estas parcelas tenían uno o más leñosos en diferentes etapas de crecimiento. Y la próxima, por favor.
Finalmente, en el año 2016, en el año 2009 se construyó la estación biológica, que podemos ver en la foto de la derecha, y he querido poner estas dos fotos, contrastar estas dos fotos, porque vemos a la izquierda cómo estaba el pastizal el año 2008. A la derecha podemos ver cómo estaba el pastizal ocupado por arbustos y leñosas el 2016. Y bueno, definimos, como se ve en la foto a la derecha, se definieron algunas unidades durezas de áreas con diferentes niveles de alteración, sobre la cual ya se basó los estudios iniciados el 2018 y 2019, de los que realmente tratan todo este seminario. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Ahora, para continuar con el evento, vamos a comenzar ya con las ponencias de nuestros tesistas. Vamos primero a invitar a Miquela Olaya Chira, quien es bachiller en biología por la Universidad Nacional Agraria La Molina y miembro del Laboratorio de Invertebrados Acuáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos hablará sobre la diversidad de artrópodos en los ecosistemas de la Estación Biológica La Sata. Miquela, te damos el pase. Buenas tardes. Sí, ¿me habilitas para compartir pantalla, por favor? Ok. Muy bien, entonces uno de los temas de tesis del proyecto Redmond fue la diversidad de artrópodos del suelo y hojarasca en los ecosistemas de la Estación Biológica La Sata. Bien, nuestro objetivo en esta sección fue conocer la diversidad de los artrópodos que habitan en el suelo y en la hojarasca. En estas tres áreas que ya que pudimos identificar en la última imagen que nos mostró Mariela, que antes habían pertenecido a un ecosistema de bosque montano nublado y que se encontraba en un proceso de restauración. Muy bien, pero ¿por qué vamos a estudiar el suelo? ¿Cuál es la utilidad? Bien, bueno, el suelo es la base, es el soporte para el crecimiento de las plantas y su desarrollo. Y además también es el refugio de animales desde artrópodos, invertebrados, gusanos, hasta aves que ponen sus nidos en el suelo, desde mamíferos como los topos, por ejemplo, y de diversos microorganismos. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos en los artrópodos? Bien, los artrópodos son una parte muy importante dentro del sistema del suelo, aparte de la biomasa que ellos presentan, una de las mayores biomasas dentro de este sistema, así como los anélidos, desarrollan tres funciones principales, que es una, la formación y la mezcla del suelo. Como vemos en esta imagen, vemos que aquí hay unas hormigas, unas hormigas que están generando túneles, caminos, un miriapo que se está desplazando para consumir. Entonces, durante este proceso, ¿no?, de que ellos se desplazan, se alimentan, dejan sus huevos para que crezcan las larvas, hacen túneles, huecos, y eso genera poros y les va a dar una estructura especial al suelo. Le va a dar una estructura distinta, ¿no? Entonces, otra de las funciones que desarrollan los artrópodos es la fragmentación. Vemos por aquí hojas. Entonces, estas hojas, antes que empiece el proceso de descomposición por los microorganismos, tienen que ser partidos en porciones más pequeñas, ¿no? Y este proceso lo hacen diversos artrópodos. Además, también hay artrópodos que consumen estas hojarasca, por ejemplo. Entonces, van a dar el primer paso para que empiece la descomposición. Además, también hay artrópodos que comen detritos, que comen microorganismos y generan sus fecas, y en esas fecas ya
el material está digerido y puede ser ya aprovechado por los microorganismos que van a liberar los elementos necesarios para las plantas. Entonces vemos aquí que los artrópodos se ubican en una parte central en la cadena alimenticia del suelo, ¿no? Ellos van a conectar la biomasa vegetal con la biomasa animal. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para averiguar esto? Ya sabemos dónde se ubica la Estación Biológica La Sata, en la zona sur del Parque Nacional Río Liceo, y hemos identificado estas tres áreas que ya nos señalaba Mariela, y vamos a detallar un poco sobre cada una de ellas. Bien, en el bosque secundario en ladera, era un área que tenía un menor impacto de actividades humanas, estaba en la parte más alejada de la estación biológica y poseía una pendiente más pronunciada, a diferencia del bosque secundario de sotobosque y el quisetal. Además, era muy notorio la cobertura de su dosel con muy poca presencia de claros. La otra área era el bosque secundario con sotobosque pisoteado, que tenía una mayor cantidad de claros, se notaba una compactación del suelo por los antecedentes de pastoreo, de presencia del ganado. Y por último, la de menor grado de restauración, la más perturbada, digamos, encontramos al equisetal, que era el área, esta área estaba más cercana a la estación biológica y se notaba, era muy notorio pues, su impacto de tala y de la actividad ganadera, porque la cobertura del dosel era nula, no habían árboles, por ahí uno que otro arbusto, pero eran muy pocos, y además, como su nombre lo indica, pues estaba dominado por una cola de caballo, por un equisetum. Entonces, en estas tres áreas se realizaron puntos de muestreo, 27 en cada uno, donde íbamos a colectar los atropos del suelo y la hojarasca. Entonces, para eso, en cada punto de muestreo, nos ubicamos en el punto de muestreo y tomábamos una distancia de 1 metro del punto, 3 puntos equidistantes en 1 metro, y colocábamos este marco de palillos de madera, recogíamos el suelo y la hojarasca que estaba ahí, tratando de hacerlo lo más rápido posible para que no se escaparan los artrópodos. Entonces, cada uno de esos 3 puntos, de esos 3 montones de suelo que colectábamos, lo colocábamos en una bolsa de tela para poder transportarlo, ¿no? Una bolsa de tela con el rotulado de la estación correspondiente. Entonces, una vez que llegamos a la estación La Sata, colocábamos a cernir este material utilizando un extractor Winkler, que es este instrumento de aquí. Es como un cernidor gigante, algo así, donde colocábamos el material y agitábamos con mucha energía para ir tamizando el material. Entonces, este material que quedaba ya tamizado era colocado en una bandeja blanca en la que visualmente y utilizando pinzas recogíamos, seleccionábamos a los artrópodos. Entonces, aquí también nos quedaba hojas grandes, troncos grandes, y esos también los reservamos para revisarlos porque ahí podrían haberse quedado algunos artrópodos más grandes. Entonces, revisamos también ese material y los colocábamos junto a lo que podíamos extraer de esta revisión en frascos con alcohol al 70%. Entonces, hay artrópodos que son más pequeños, que no los podemos ver a simple vista. Entonces, para eso nosotros utilizamos los extractores Winkler, que son estos instrumentos de aquí, en los que este material ya cernido y revisado era colocado dentro de estas mallas, ¿no? Una bolsa con mallas, con huequitos, y luego eran colgadas aquí. El mecanismo de estos extractores Winkler es que estos artrópodos pues, son del suelo y tienden a ir hacia abajo. Entonces se colocaba la malla aquí y un frasco colector para que todos los
artrópodos, insectos, se vayan hacia abajo. Entonces, pasados 3 días, recogíamos este sistema y sacábamos el frasquito. Entonces, así nos quedó 81 frascos correspondientes a los 81 puntos de muestreo. Entonces, se fueron los frascos hasta el laboratorio. Entonces, en el laboratorio continuamos con la limpieza de las muestras, ¿no? Con pinzas, colocando las muestras, colocando cada uno de los especímenes en viales con alcohol al 96%. Para eso utilizamos un estereoscopio y contamos a los especímenes y también los agrupamos por morfotipos. Es una técnica utilizada normalmente en ecología y sobre todo para grupos muy diversos que es complicado llegar a una determinación taxonómica más específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a un milpié, ¿no? A un geofilomorfa, que se parece a este de aquí y se parece a este tercero. Entonces, a estos 3 los colocábamos como un solo morfotipo. Esa es la técnica del morfotipo. Entonces, ¿qué encontramos? Bien, en total, de los 81 puntos de muestreo, colectamos 4.854 individuos. Es decir, entre todas las áreas. Y de estos hemos reconocido 274 morfoespecies. Además de un grupo al que llamamos el grupo Acari, donde colocamos a todos los artrópodos pertenecientes a los ácaros, a las garrapatas. ¿Por qué? Porque es un poco complicado llegar a no se deja morfotipiar los ácaros. Entonces, de estas morfoespecies, de estos individuos que nosotros, estas morfoespecies encontradas, reconocimos no solamente artrópodos en estado adulto, sino también en estado larval y en estado ninfal. Entonces, eso nos da la idea también que el suelo es importante no solo para los mismos artrópodos que viven allí como adultos, sino también por ejemplo, para algunos voladores, como los lepidópteros, como las mariposas, los neurópteros, que depositan sus huevos ahí y sus larvas crecen en el suelo. Entonces, en general vamos a ver la riqueza y la abundancia. Bien, encontramos 5 clases arácnida, las arañas, quilópodas, los milpiés, los cimpiés, los milpiés, insecta y malacostraca. Entonces, en general, total de las 3 áreas, reconocimos que la clase más rica, con mayor número de morfotipos, era la clase insecta. Y esto era debido a que encontramos 116 morfotipos del orden Coleoptera, nada más, imagínense. Y la clase de menor riqueza, pues fue Malacostraca, representado por los unícidos, los chanchitos de tierra, los chanchitos de humedad. En cuanto a abundancia, encontramos que el 70% pertenecía a los arácnidos, pero no, en ese caso no eran en realidad las arañas en sí, sino era gracias a las cuantiosas cantidades de ácaros que encontramos. Entonces, en este caso también Malacostracas, los chanchitos de humedad fueron las clases menos abundantes. Ok. Entonces, en este gráfico de Venn, quiero así rápidamente señalarle la diferencia entre el bosque de ladera y el bosque pisoteado y el equisetal. Vemos que en el equisetal no hay ningún orden que solo lo tenga él. Sin embargo, en el bosque de ladera encontramos 3 órdenes que solo están presentes en esta área, ¿no? En esta área con un mayor grado de restauración. Encontramos aquí la composición de morfoespecies de cada una de las áreas de regeneración. Y bueno, a manera de resumen, en el bosque de ladera se encontró 165 morfoespecies totales. Y en el bosque pisoteado 142,
mientras que en el Equisetal solamente 69. Entonces, aquí vamos a ver la distribución de la riqueza. ¿Qué son estos números? Cada uno de estos números es la cantidad de morfotipos que se encontraron por cada orden. En este caso, vemos que predomina el orden Coleóptera. En los tres casos predomina, pero vemos que los números son mayores en las áreas más boscosas, ¿no? Casi todos los órdenes tienen una tendencia similar. En cuanto a la abundancia, pues también es Coleóptera quien predomina en las tres áreas de restauración, en el bosque de ladera, en el bosque pisoteado y en el Equisetal. Y vemos también, este gráfico nos muestra que en el Equisetal son muy pocas las abundancias, son muy menores las abundancias. Vemos un mayor predominio, ¿no?, de barras verdes y celestes. Entonces, para resumir, tenemos este pequeño esquema. ¿Qué tenemos? Que en el bosque de ladera había una mayor abundancia de artrópodos, había una mayor riqueza de morfoespecies, y también que encontramos artrópodos pertenecientes a los detritívoros, a este gremio que es prácticamente consume la hojarasca. Y en el bosque pisoteado encontramos una abundancia moderada de artrópodos, una riqueza de morfoespecies más o menos similar al bosque de ladera, y se presentó también una gran cantidad de depredadores como arañas, estafilídeos, carábidos y redúvidos, que son escarabajos. Mientras que en el Equisetal las abundancias fueron menores y una riqueza de especies también muy, muy menor a comparación de estas dos áreas. Además que, bueno, no es un artrópodo, pero es rescatable mencionar a los oligoquetos que encontramos con bastante frecuencia en las estaciones del Equisetal. Aparentemente serían lombrices introducidas durante los años que esta tierra se utilizó para cultivar, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos hasta ahora? Que respecto a los artrópodos del suelo y la hojarasca, la estación biológica La Sata se encuentra una apreciable riqueza y con una dominancia de especies raras, lo cual, bueno, incentiva a seguir a continuar la determinación taxonómica de estas especies, porque es muy probable que encontremos algún endemismo o algún nuevo registro tal vez. Y lo segundo es que podemos ver que el bosque de ladera y el bosque pisoteado, que eran áreas de menor grado de perturbación, tenían una composición de morfoespecies similares entre ellas, pero muy diferentes al Equisetal, que tenía un grado de perturbación mayor. Y por último, que los gremios tróficos, como los detritívoros y los depredadores, pues se encontraban en el bosque de ladera y el bosque pisoteado, indicando que estas áreas presentaban un mayor avance en el estado de restauración. Entonces, muchas gracias a PECO por la coordinación de este proyecto, a CONCITEC por el financiamiento, y al Parque Nacional Río Abiseo, a sus guardaparques, por el acompañamiento y las facilidades brindadas. Gracias. Gracias a ti, Miquela, por tan interesante exposición. Y para continuar con el evento, vamos a invitar ahora a Nick Soto Fluker, quien es bachiller en biología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y él nos dará mayores alcances sobre los ensamblajes de roedores y su dieta en los ecosistemas de la Estación Biológica La Sata. Hola, buenas tardes. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí. Un momento. Nick. Mil disculpas por la demora, pero ya, ahora sí comienzo. Ya puedes compartir tu pantalla. Sí.
Un momentito. Ya está. ¿Están viendo, no? Todavía no se puede ver. ¿No? A ver, un momento. Listo. Ahora sí, te escuchamos, Nick. Ya. Bueno, como ya le dijeron, voy a hablar acerca de ensamblajes de roedores. ¿Y de qué trata esta historia? En realidad lo que queremos aquí es contar la historia de los ratoncitos y de cómo está ocurriendo su dinámica con y sus interacciones con las plantas en el bosque, pues, ¿no? Como saben, el estudio se ha desarrollado en un bosque montano, en el Parque Nacional del Río Abiseo, y para ello, pues, como dijo Miquela, hemos evaluado 3 áreas. Estas 3 áreas son, pues, el pajonal, el bosque pisoteado y el bosque en ladera, ¿no? Básicamente, lo que hemos visto es un ensamblaje de 3 roedores. ¿Pero qué es un ensamblaje? Un ensamblaje, en realidad, es una comunidad de miembros, de individuos de especies que están emparentados taxonómicamente. Ya sea tengan los hábitos que tengan, ya sean algunos omnívoros, algunos insectívoros u otros herbívoros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se están relacionando? ¿Cómo están interactuando? Y si es que hay algún tipo de interacción entre este ensamblaje de roedores con las plantas que ocurren, ¿no? Aquí en este bosque. Esa es la pregunta a responder. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Hicimos un muestreo sistemático de ratoncitos, pusimos trampas Sherman para capturarlos vivos, tomamos medidas morfométricas, colectamos las fecas para luego analizarlas en gabinete, para separar las semillas y para realizar pruebas de viabilidad, y también en campo hicimos una colecta dirigida hacia las plantas que probablemente pues, ellos podrían consumir, ¿no? ¿Qué cosas obtuvimos? Eh, la composición del ensamblaje está dado por, principalmente, lo que más cayó en las trampas fue Acodonorophilus, que probablemente muchos mastos han conocido que pues, los Acodon están en todo lado, Microrhizomis minutus y Thomasomis incanus. En cuanto a las plantas en la dieta, tenemos que las familias más representativas de este bosque son la familia Melastomataceae, Bromeliaceae, Piperiaceae, Coriariaceae y Ericaceae. Son las que se presentan en más frecuencia en la dieta de estos roedores, ¿no? de este ensamblaje de crisétidos. Muchos de estos estudios, o sea, muchos de estos estudios de dieta en roedores se dan generalmente, bueno, se han dado en roedores de gran tamaño. Uno de los grupos más estudiados ha sido el grupo de los Dasyproctas. Y aquí pues tenemos a nuestro ratoncito estrella, que prácticamente es el que me ha hecho la tesis, muchas gracias, es el Thomasomis incanus. Y bueno, en el caso de Thomasomis Disculpa incanus, que te dime. corte, pero estamos viendo solamente la primera pantalla de tu exposición. ¿Ah, sí? Ay, lo siento Sí, mucho. A ver, yo en todo caso, ¿o gustas que yo la pase? a ver, un Ah, ya, momento. ahora sí. Ya podemos ver. ¿Ahora sí? A En ver, todo caso, creo que dime, mejor la- ¿se ve? no, acaba de salir tu exposición. A ver, Por eso, en todo entonces... caso, si no, Sí, la por favor. comparto yo. Ya, tú me vas, Ya, está bien, tú me muchas vas gracias. indicando. Está bien, muchas gracias. Ve a la diapositiva número 10. Ok. Listo, puedes continuar. Ujú. Bueno, por favor, presiona. Muchos de estos estudios, como les comentaba, se han dado en mamíferos grandes y particularmente en el género Dasyprocta, ¿no?
Y el que tenemos aquí en este estudio, que pues, por favor, dale uno más. Ya, el que ha tenido tendencia más frugívora ha sido Thomasomis incanus, ¿no? Es, como señalan Cervantes, él estudia todo un ensamblaje también en un bosque montano parecido al nuestro, pero en el sur del Perú, y también encuentra especies del género Thomasomis con tendencia también a la frugivoría. Y en el caso de Campos y Yang, ellos también mencionan que muchos de estos pequeños roedores tienen estos comportamientos frugívoros. Por favor, siguiente. Bueno, en el caso de Thomasomis incanus, ahí tenemos esa línea de escala está en milímetros, por si acaso. Por favor, dale siguiente. Tenemos a Miconia. Porfa, dale siguiente. Miconia de la familia Melastomataceae. Dale siguiente, porfa. Siguiente. También a la familia Ericacea. Y dale uno más. Uno más, porfa. Otro más. Y otro más. Ya. Bueno, estas familias son familias que se encontraron en el estudio de Salley, ¿no? Las más importantes son Melastomataceae y Ericacea, y estos géneros, pues, Miconia y Gualteria fueron también de los más representativos, que dicho sea de paso también son bastante representativos en cuanto a lo que es flora de bosque montano. También en el trabajo de Salley, de la doctora Salley, se encontró una rubiácea y una solanácea, y aquí en nuestro trabajo también encontramos una con la especie Nertera granadensis y esta solanácea. Siguiente, por favor. Otra planta bastante importante también, que es bastante representativa y conocida por ser vegetación de borde, es Coriaria rusifolia, y también alpíper, ¿no? Que es una de las plantas más importantes para la sucesión secundaria. Por favor, siguiente. Claro, en el caso, por ejemplo, de Noblecy y Pacheco, lo que hacen es mencionar que el género Piper es uno de los que más se encuentran en la dieta del ensamblaje de roedores que ellos estudiaron también en un bosque montano, pero para el centro del Perú. Otra planta también importante otra familia importante en realidad es la familia Bromeliaceae. Siguiente, por favor. Y en el caso de Grehigea se reporta su consumo para mamíferos grandes, como por ejemplo el oso de anteojos. Siguiente. Pero también se reporta para... Siguiente, por favor. Para el trabajo de Salley en algunos Thomasomis. Por favor, ¿puedes retroceder un ratito? Bueno, sí, ya está bien. Gran parte del hábito de los frutos que consumieron ellos es el hábito de tipo carnoso. Porfa, siguiente. Luego tenemos a Microrhizomis minutus. Peyton menciona que este ratoncito tiene hábitos escansoriales, es decir, es bastante trepador. Sin embargo, porfa, dale siguiente hasta que aparezcan todas las semillitas. Siguiente. Dale siguiente a todo, porfa. Hasta que aparezca la segunda de abajo. Ya está, ahí suficiente. Bueno, estas dos familias que encontramos, Calceolariaceae y Caryophyllaceae, son hierbas en realidad, y son plantas que se caracterizan por tener frutos secos. Obtuvimos muy pocos individuos de Microrhizomis, así que probablemente ellos, por sus mismos hábitos escansoriales, tengan muchos más ítems alimenticios, muchas más especies de ratones, perdón, especies de plantas probablemente. Solamente que pues por el bajo N solamente hemos reportado esas, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de Acodon orophilus, pues tenemos que Gianotti menciona al género Acodon como acumuladores de semillas. Viera nos menciona la frugivoría como un hábito también de Acodon, en su caso él estudia el Acodon serrensis, y Machado menciona estos hábitos escansoriales que tienen una especie de Acodon, que es el Acodon montensis, que pues lo que hacía para forrajear y para huir de depredadores era subir a plantas de piper, a rizomas de helechos. Y quizá esto explicaría por qué nosotros hemos obtenido la primera planta, ¿no? La Miconia nerifolia, que dicho sea de paso es una planta endémica de este bosque.
probablemente por estos mismos hábitos escansoriales, ¿no? Uno de nuestros sacos lo que hizo literalmente es subir en una trampa que estaba casi a 2 metros y con la abertura puesta hacia abajo, o sea, en vertical. Y probablemente hayan trepado también a una miconia que es un arbolito pequeño de aproximadamente 3 metros. Cervantes, en su evaluación de un bosque montano del sur del Perú, también encuentra a estas dos familias, a la familia Ericaceae y Melastomataceae, como familias importantes en la dieta de ácodon, de los ácodon que él estudia, ¿no? También tenemos a Coriaria rucifolia, a Rumex y Baccharis, que también son hierbas del bosque montano, y el hábito predominante de los frutos es el de tipo carnoso. Siguiente, por favor. Realizamos una... espérate, por favor. Ve retrocediendo y si puedes ver pasando plantita por plantita. Realizamos un análisis de modularidad y pues si te das cuenta de las plantas que hemos encontrado aquí, por favor, sigue pasando. Esta plantita que sale en la pantalla es una Gualteria bracteata, luego tenemos a esta pequeña que es la Nertera granadensis. Siguiente, por favor. La Demosthenesia y por último a la Graigia. Si se dan cuenta, hay dos módulos que son bastante consistentes, que es el módulo de Thomasomys incanus y el módulo de Aquodon orophilus. En el caso de Thomasomys incanus, pues, al parecer este módulo está dado por el tipo de fruto que presenta, que es un tipo de fruto carnoso y de tipo baya, o al menos una variación de estas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Krebs menciona que probablemente, o sea, él estudia un ensamblaje de roedores, pero en Estados Unidos, que también tienen este tipo de vegetación que crece en matas, ¿no? Como la vegetación de los bordes, de claros. Y dice que quizá las bayas son un componente importante en la dieta de estos ratones e incluso puede influir en su dinámica poblacional. Abajo en el módulo de Aquodon, por favor, siguiente. Tenemos ahí a la Miconia nerifolia y luego al plantago, que son plantas, si bien es cierto, la Miconia nerifolia es una baya, en campo podemos ver que la Miconia nerifolia es como que medio seca, y todas las plantitas que tenemos en este módulo tienen esa característica de ser plantas de fruto de tipo seco, o si no, no son muy carnosas. Siguiente, por favor. Siguiente. Y pues Noblecy y Pacheco también reportan el hábito frugívoro para este género, ¿no? Siguiente, por favor. Posibles implicaciones en la dispersión de semillas. Spoiler alert, ahí está. Tenemos a la Miconia nerifolia, a la cual le hemos hecho un pequeño corte, la metimos en tetrasolio, y pues esa coloración roja indica que es viable, después de haber pasado por el tracto digestivo de nuestros ratones, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego tenemos esta Solanaceae, que en el momento en que la pusimos en el agua, pues al siguiente día simplemente germinó. Es decir, estas plantitas tienen viabilidad y probablemente pues la dispersión sí se esté dando. Por lo menos es un dispersor efectivo. Siguiente, por favor. Bueno, Coates, Terborg, Sánchez, de Matía, indican a los pequeños roedores como importantes dispersores y predadores de semillas y de frutas en el neotrópico. Siguiente, por favor. Como les mencionaba hace rato, para el grupo de los Dasyproctas, la estrategia más estudiada en cuanto a dispersión por roedores es en roedores de tamaño medio a grande, y es el scatter hoarding, que se basa en realidad en el almacenamiento de semillas. Para esto lo que hacen estos roedores es desplazar las semillas del árbol parental y las almacenan, las entierran en el suelo, y muchas de ellas, o sea, no se desentierran, se les olvida, y al final esta semilla termina germinando, se establece, y con esto se contribuye al reclutamiento del bosque. Siguiente, por favor. Sin embargo, el mecanismo de la endosocoría, es decir, del paso por el tracto digestivo de las semillas de estos ratoncitos, no se estudia mucho. Tenemos un estudio aquí en Perú para el Parque del Manu, de Solari, donde él reporta pues, el paso de semillas intactas, y Young también realiza hace 2 años un estudio de dispersión de semillas de frutos verdes, ¿no? Siguiente, por favor.
El caso del género Miconia es bastante curioso. Dale, dale, por favor, siguiente. Porque Rehmanek y Magnusson reportan que estas semillas, al pasar por el tracto digestivo desde sus respectivos ratones de estudio, permanecen viables. Así que probablemente este sea uno de los mecanismos de dispersión que tiene este género en el bosque montano. Siguiente, por favor. Otro hecho a remarcar es también que acerca del tamaño de los roedores. De Matías nos dice que cuando la comunidad de roedores va de pequeños a roedores de gran tamaño, los efectos negativos que estos tienen sobre el reclutamiento de plantas disminuyen. Es decir, que mientras de chiquito a grande pasas de predador a dispersor. Siguiente, por favor. Ya, está bien, ahí queda. Hay un tipo de dispersión que es distinta a la que generalmente se mencionaba en la hipótesis de Jansen y Connell, ¿no? Que era que mientras más lejos esté la semilla o la dispersión sea más lejana del árbol parental, las plantas podrían tener mucho más éxito en su establecimiento, en su sobrevivencia. Pero esto no se da en todas las plantas. Dicho sea de paso, muchos de los estudios que se basan en esto se basan en árboles, en semillas de gran tamaño. En este caso, hay plantas que se han adaptado para crecer en matas o agregados, según lo que dice Howe, en este tipo de dispersión agregada, ¿no? Que es el clamp dispersa. Y probablemente, como dice Moore y Van der Waal en 2015, este patrón el patrón de crecimiento de estas plantitas, como por ejemplo muchas melastomatáceas, muchas ericáceas y muchas plantas del bosque montano que crecen en los bordes, en las partes donde hay regeneración, sucesión secundaria, pues crecen en pequeñas matas y quizá, y él menciona que dice que quizá este patrón de crecimiento se puede interpretar como un indicador de cómo están, de cómo están dispersando las semillas sus propios dispersores, ¿no? Siguiente, por favor. Concluyendo, ahí quédate, porfa. Concluyendo, pues, básicamente se observa que es probable que exista una estructura trófica entre el ensamblaje que hemos estudiado. Al parecer, hicimos un análisis de solapamiento y no se vio una competencia por el recurso. También la misma literatura nos dice que en el caso de Acodon y Thomasomis, que comparten muchos recursos, pues Acodon es predominantemente, Pacheco nos menciona, Pacheco y Noblecilla nos mencionan que Acodon orophilus es predominantemente insectívoro y que eventualmente, pues, consume para suplementar su dieta, pues, componentes de plantas, ¿no? Sin embargo, Thomasomis es predominantemente herbívoro. Así que no existiría una competencia por el recurso, ¿no? Y en cuanto a lo de la dispersión por agregados, este pequeño ensamblaje quizá podría tener inferencia en cómo se estructura la demografía o el crecimiento de muchas de las plantas y sobre todo de estas plantas colonizadoras, que finalmente es el objetivo de este trabajo, ¿no? De este proyecto, conocer si de alguna manera esta regeneración pasiva, mediada por los mismos componentes del ecosistema, es efectiva o no, y probablemente sí tenga alguna especie de influencia, ¿no? Siguiente, por favor. Pasonki significa gracias en Ayénica, así que a todos los que me han apoyado, a mi hermano Juancito, a Florcita, que me ayudó muchísimo en campo. Siguiente, por favor. Y a todos los chicos en campo, a mis asistentes, a José, a Arroyo, al señor Lucio, a todos ellos muchísimas gracias y bueno, sobre todo también gracias a los que han hecho posible este proyecto, ¿no? A Mariela, a Reinaldo, a Mariela porque me ha tenido muchísima paciencia, le agradezco muchísimo, me ha enseñado bastante y espero que les haya gustado. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nick.
Y bueno, siguiendo con nuestro programa, es el turno de invitar a Flor María Pérez Muyizaca. Ella es bióloga por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y nos hablará sobre la diversidad y estructura de la vegetación en los ecosistemas de la Estación Biológica La Sata. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Por favor, Elizabeth, ¿me permites compartir pantalla? Sí, ya está, Flor. Ya, gracias. Flor, si tuvieras algún problema, me avisas para compartirla yo. Está bien, gracias. Por favor, Elizabeth, ¿me confirmas si pueden ver la pantalla? Sí se puede ver, pero si puedes expandirla en la vista de presentación. Sí, está en vista de presentación. Bueno, Porque nos... ya. Por favor, Puedes intentar ir a la segunda diapositiva, porque creo que es similar con lo de Nick. sí, ahora estoy Si en la no, para que segunda. yo... Ya, Por creo favor, que ¿me no se podrías? está viendo. Sí, mejor, no te Sí, preocupes. sí, gracias. Y a ver. Listo, Flor. Listo, gracias. Buenas tardes con todos. Yo les hablaré acerca de la diversidad y estructura de los ecosistemas en la Estación Biológica La Sata. Siguiente, por favor. Bueno, como ya antes Mariela lo había explicado, el bosque montano que se encuentra en la Estación Biológica La Sata está formado por diferentes parches de bosques que, bueno, algunos son bosques que han estado con cierto grado de alteración humana y otras pequeñas que probablemente sean los bosques remanentes. Y bueno, la importancia de conocer el estado de estos bosques radica en que esta información es muy importante para la toma de decisiones en la conservación y manejo de estos bosques y también para tener una línea base para la generación de estrategias para la restauración de estos bosques. Y el objetivo de ese trabajo fue analizar la diversidad y la estructura de 4 tipos de vegetación identificadas en la Estación Biológica La Sata. Siguiente, por favor. Ya. Para la toma de datos se instalaron 14 parcelas de 1 décimo de hectárea. Y bueno, para esto se identificaron 4 zonas, como las habían indicado anteriormente, y sumando el bosque remanente. Siguiente, por favor. Ya. Estas 4 zonas son el bosque remanente, que es el bosque que tiene menor grado de perturbación, o la que podemos considerar que es el bosque intacto o bosque maduro, que va a ser utilizado como el ecosistema de referencia
Y también tenemos el bosque de ladera, que son, bueno, las áreas o bosques que se han desarrollado en zonas con pendientes moderadas y pronunciadas. Siguiente, por favor. Y la siguiente zona es el bosque pisoteado, o llamado también con bosque con sotobosque apisonado, en la que se nota claramente que el suelo ha sido compactado por el ganado que, bueno, que las personas criaban por esa zona, y también que ha sufrido tala selectiva. Y por último tenemos la vegetación abierta, que, bueno, esta zona se caracteriza por estar dominada por especies herbáceas, y en esta zona antiguamente se realizaba la agricultura extensiva y también era zona de pastoreo. Siguiente, por favor. Bueno, como les había indicado, utilizamos parcelas de 1/10 de hectárea para evaluar 3 estratos. El estrato arbóreo, en un área de 20 metros por 50. El estrato arbustivo, una subparcela de 20 por 5 metros. Y el estrato herbáceo en 10 subparcelas de 1 metro de 1 metro cuadrado. Bueno, para los individuos evaluados en la parcela mayor, bueno, fueron aquellos árboles que presentaban un diámetro mayor a 5 centímetros, a la altura de 1 metro, 1 metro 30. Y en el caso de los individuos arbustivos, bueno, se consideró un diámetro entre 1 hasta 5 centímetros. Y para el caso de la cobertura vegetal, bueno, consideramos porcentajes, ¿no? Donde un área de 100 centímetros cuadrados equivalía a 1% de cobertura vegetal. Siguiente, por favor. Bueno, todas las muestras botánicas colectadas se llevaron, bueno, se trasladaron para su identificación en los herbarios y mediante la consulta de bibliografía especializada, y también mediante la consulta a especialistas, ¿no? Bueno, entre los resultados tenemos, para el caso de la estructura horizontal, bueno, se realizó este gráfico que, bueno, nos indica el número de individuos por clases diamétricas en cada tipo de vegetación. Y se observa que existe una distribución de tipo de J invertida, bueno, lo que nos da una idea de que existe un mayor número de individuos en las primeras clases diamétricas, y el número de individuos va disminuyendo a medida que se incrementa la clase diamétrica. Y podemos observar que en el bosque remanente existen individuos presentes en cada categoría de diámetro. Y bueno, según indica Lamprecht, la presencia de un gran número de individuos en categorías menores asegura la supervivencia de la comunidad vegetal. Es decir, si se diese el caso de muerte de los individuos adultos, esos podrían ser reemplazados por los individuos que están en las categorías menores, ¿no? Y bueno, otra cosa que se observa es que en la zona de vegetación abierta existen muy pocos individuos en la categoría entre 10 y 14.9. Y bueno, y unos cuantos en la categoría de 5 y 5.9. Esto puede deberse a que, bueno, las condiciones de anegamiento del suelo no brindan las condiciones necesarias para el desarrollo de las plántulas. Y bueno, y las plantas que se han desarrollado en la categoría de 10 a 14 son las que han sobrepasado esa barrera y bueno, ahora se encuentran desarrollándose, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, la presencia de gran cantidad de troncos pequeños, tanto en el bosque pisoteado y en el bosque de ladera, probablemente se deban a que estos estén rebrotando, ¿no? O existan tallos múltiples en aquellos tocones que después de una tala excesiva. Y bueno, otros investigadores como Gunther indican que en zonas de pastura hay poca presencia de especies leñosas porque los dispersores como aves o mamíferos evitan desplazarse por estas zonas para no ser atrapados, ¿no?, por los depredadores. Y bueno, eso podría ser una razón por la que en esta zona de vegetación abierta tampoco hayamos encontrado muchas especies leñosas, salvo algunas herbáceas, bueno, algunos arbustivos. Y otra limitante para la dispersión de las semillas podría ser la distancia de los bosques o, bueno, la distancia de los árboles remanentes, ¿no? Y la limitante sería aquí la dispersión de las semillas, que, bueno, a mayor distanciamiento del bosque remanente, menor disponibilidad de semillas en estas zonas abiertas. Y bueno, según Sandor y Chaston, ellos indican que, bueno, un factor importante para la recuperación de los bosques es la cercanía, ¿no?, a los bosques remanentes. Siguiente, por favor. La siguiente figura muestra la distribución del área basal por categorías diamétricas. Y observamos que el área basal se encuentra concentrada en las categorías intermedias de 10 centímetros a los 30 centímetros de diámetro. Y en el caso del bosque remanente, bueno, se tiene un individuo en la categoría de 40 y 45, bueno, y de igual manera en la categoría de 45 a 50 y uno que tiene mayor a 50 centímetros de diámetro. Y a pesar de solo ser un individuo, estos concentran una considerable proporción del área basal. Siguiente, por favor. En el caso de la estructura vertical, observamos que existe mayor número de individuos de una altura entre 8 y 12 metros, para el caso del bosque remanente y el bosque de ladera. Y en el bosque de ladera hay más individuos con una altura entre 6 y 8 metros. Y solo en la vegetación, en el bosque remanente observamos un individuo que sobrepasó, bueno, que alcanzó los 19 metros, ¿no? Y bueno, esto nos da una idea también de que son pocos individuos que alcanzan el dosel o son los dominantes, ¿no? Y existen un mayor número de individuos que sobreponen su dosel. Siguiente, por favor. En el gráfico de la derecha observamos, bueno, disculpen, el de la izquierda, observamos el número de individuos de las familias más representativas en cada tipo de vegetación. Y observamos que, bueno, las familias Melastomataceae, Cunoniaceae, Primulaceae y Lauraceae se encuentran en los 3 tipos de bosques. Y bueno, solamente en el caso de la vegetación abierta tenemos 3 familias que son Simplocaceae, Myricacea y Scaloniaceae, cada una representada por solo una especie. Y bueno, las familias Melastomataceae, Lauraceae, Citeaceae, Rubiaceae y Asteraceae son las que presentan mayor número de
especies también. Y bueno, según los estudios realizados por Gentry en 1995, bueno, él indica que las familias Melastomataceae y Laurasia son característicos de bosques altoandinos, lo que podemos corroborar, ¿no?, con lo que encontramos en los bosques estudiados. Siguiente, por favor. En estos gráficos podemos observar las especies más importantes en cada tipo de vegetación. En el bosque remanente, en el bosque de ladera y también en el bosque pisoteado, podemos observar que comparten especies, ¿no?, como Weimania latifolia, Myrcina coriacea, y en el caso del bosque pisoteado y la vegetación abierta, bueno, comparten la especie Scalonia myrtilloides. Siguiente, por favor. Para el caso de la diversidad, determinamos el índice de diversidad de Shannon y, bueno, con la finalidad de hacer una comparación en los diferentes tipos de vegetación y por cada tipo de estrato. Y para el estrato herbáceo encontramos que, bueno, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis y se determinó que existen diferencias entre la diversidad en cada estrato. Y bueno, la diferencia significativa se da entre la vegetación abierta y el bosque de ladera. Y en el caso de los bosques, bueno, entre el bosque de ladera, bosque remanente y bosque pisoteado, la diferencia no es significativa. Siguiente, por favor. Y de igual manera, para el estrato arbustivo, se comparó también los valores promedio del índice de Shannon, y la prueba de ANOVA indica que sí existen diferencias, y las diferencias más marcadas se dan entre la vegetación abierta y el bosque de ladera, y también entre la vegetación abierta y el bosque remanente. Siguiente, por favor. Y finalmente, para el estrato arbóreo, los resultados de la prueba de ANOVA indican que también existe una diferencia significativa entre la diversidad en cada estrato. Y según el diagrama de cajas podemos observar que la diversidad de la vegetación abierta es totalmente diferente a los 3 tipos de bosques. Y bueno, con esto también podemos ver, ¿no?, que el grado de recuperación del bosque de ladera y el bosque pisoteado, estos tienden a compartir más especies o tienden a asemejarse más al bosque remanente. Y siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones podríamos decir que la distribución de los árboles adopta una distribución, bueno, tiene la forma de una J invertida, donde existe mayor número de individuos en las categorías menores, y se puede decir que esto asegura el equilibrio de los bosques. Y el mayor área basal se concentra en las clases diamétricas intermedias, y este va a disminuir conforme aumenta el diámetro. Y para el estrato arbóreo, las familias con mayor número de especies son Melastomataceae, Laurasia, Cyatheaceae y Rubiaceae. Y existen diferencias entre el índice de diversidad de Shannon en cada estrato evaluado y por cada tipo de vegetación. Bueno, muchas gracias, y bueno, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a PECO por
haber elaborado el proyecto en general, y también a todos los compañeros que nos apoyaron para la toma de datos, y a los, bueno, y al Parque Nacional, ¿no? Río Abiseo. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Y bueno, para recordarles que si tuvieran algún tipo de pregunta, pueden hacerla a través del Facebook y nosotros luego de la rueda de comentarios podríamos estarla respondiendo. Bueno, para seguir esto, vamos a dar inicio a esta parte del panel de comentaristas. Vamos a invitar a Diana Silva, Catherine Sawley y Kenneth Young, quienes nos brindarán sus opiniones sobre las investigaciones presentadas. Por favor, les pido que prendan su cámara y su micrófono. Y les voy comentando que primero el orden que vamos a seguir es Diana, luego Catherine y finalmente Kenneth, para que puedan comentar las exposiciones de los tesistas. Y para que conozcan un poco más de estos especialistas, Diana es bióloga y investigadora del Museo de Historia Natural y profesora principal y docente de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Catherine es consultora principal y especialista en evaluación de impactos y biodiversidad en Environmental Resource Management. Y Kenneth es biogeógrafo y profesor de la Universidad de Texas en Austin. Y también en el caso de Diana y Kenneth han realizado investigaciones en la zona donde han trabajado nuestros tesistas. Les damos la bienvenida y los invitamos a dar sus opiniones. Buenas tardes con todos. Bueno, en realidad, primero que nada, felicitaciones para los tres tesistas. Han hecho un excelente trabajo. Y bueno, no es un trabajo que haya terminado, sino que todavía está continuando para que puedan completar los análisis y finalmente presentar, defender y publicar. Bueno, defender la tesis y publicar esos resultados, ¿no? Es lo más importante. En relación al trabajo, bueno, me voy a centrar en el trabajo de Miquela, más que nada porque estoy más relacionada con artrópodos. Puedo decir que en términos, aquí en el país realmente no se han hecho trabajos así tan exhaustivos. Recuerdo que con Ken hicimos algún intento alguna vez en alguna de las entradas a Abiseo de tomar de hacer una pequeña parcela y evaluar toda la artrópodofauna en estas parcelas, ¿no? Bueno, el material está ahí todavía para analizar, pero en verdad no hay nada comparable a lo que Miquela está haciendo o lo que han hecho aquí en Perú. ¿Qué es lo que faltaría, no? Bueno, primero que nada, si lo que quieren es por decir así, establecer como una línea base de qué cosa, por lo menos hasta el momento, qué es lo que viene logrando esos parches que están regenerando en forma natural ya después del retiro del ganado, de la agricultura, qué es lo que está pasando con ellos. Creo que por lo menos por la parte de artrópodos no hicieron una evaluación del bosque remanente, como lo dice Flor, ¿no? O sea, los botánicos sí han evaluado esa parte del bosque remanente, pero no se tomó muestras en ese instante del bosque remanente para artrópodos. Otra cosa que también faltaría es completar las técnicas de muestreo, ¿no? Aún si quisieran enfocarse, o sea, hablar de artrópodos y de todo artrópodos es realmente casi, o sea, es imposible, y sobre todo vamos a tener una idea solamente de un momento, ¿cómo se dice? Un segundo en la historia de toda esta comunidad, ¿no? Pero aún para eso faltaría, si nos vamos a concentrar en los artrópodos de hojarasca y de suelo, tratar de complementar con otras técnicas como búsqueda directa, por ejemplo, tanto en día y noche, y por supuesto las famosas trampas de caída, ¿no? Que realmente van a permitir tener una idea de la comunidad, de esta comunidad de artrópodos de suelo, ¿no?
hay algunos datos en relación a qué es lo que podría estar pasando. Hay información, hay datos. Yo he tomado muestras en años anteriores. No son muchas, pero hay muestras de suelo, de vegetación para Viseo. Y lo que vamos a encontrar, y como lo dijo Miquela, aparentemente hay muchas especies nuevas. No sé cómo ella ha llegado a esa conclusión, pero lo que yo sí puedo decir, por ejemplo, tomando como ejemplo un taxón que fue para uno de los primeros intentos que hice yo por identificar arañas, solamente arañas de Río Viseo. Llevé un taxón que, por decir, había sido, la publicación salió en diciembre del año pasado, ¿no? Y yo fui a visitar al especialista en marzo de este año. ¿Y qué me dicen? ¿No? Yo le llevo mis muestras y resulta que eran 14 especies nuevas. Él había completado la revisión taxonómica con un X número de especies, ¿no? Y todas las que yo tenía de Viseo eran nuevas. Bueno, y me dijo, bueno, eso es trabajo tuyo. O sea, ahí están las especies nuevas por describir, ¿no? Y eso es solamente por un taxón que ya está revisado y encima es un taxón que ni siquiera es, por decir, súper difícil de encontrar, porque son arañas muy, muy conspicuas, las que yo estaba presentando al especialista, ¿no? Y lo que está encontrando, lo que Miquela ha hecho ahí es rebuscar todo ese material que casi nadie ve. O sea, como digo, yo tengo unas poquitas muestras por ahí, pero fuera de eso, pseudoescorpiones, o sea, hablando de arácnidos, va a haber muchísimas cosas nuevas. De repente en esa parte impactada por agricultura y ganadería va a haber algunas especies introducidas o de amplia distribución, pero casi todo va a ser nuevo. En insectos, ni qué decir, ¿no? Bueno, no hablemos de las ninfas ni de los estadios inmaduros en general, que no se puede hacer mucho con ellos. Pero hablando ya de adultos, muchísimo trabajo por delante, ¿no? Y lo único que se recomienda en este caso es seguir adelante. O sea, ya tenemos una primera aproximación de cómo están respondiendo estos bosquecitos cuando la amenaza se ha retirado. Y tratemos o hagamos el esfuerzo por seguir mirando, ¿no? Seguir mirando esos bosquecitos y completar esa mirada para tener una mejor idea de cómo está respondiendo esa comunidad y tratar de ver datos. O sea, es difícil decir muy bien. Ahora comparemos con, por ejemplo, Río Viseo. Ahora yo tengo una mejor información del Parque Nacional Manu o de la parte alta del Parque Nacional Manu, ¿no? De Ajanaco, por decir. Los bosquecitos podrían parecer similares, pero lo poco que yo he hecho en comparaciones, en verdad, el recambio de especies entre bosquecito y bosquecito, incluso dentro del mismo Río Viseo, es súper recontra alto. Aunque tengamos datos del ecosistema de referencia, así seamos optimistas o seamos, como se dice, afortunados y tengamos esa información, en verdad, el recambio en espacio y en tiempo es increíble. Entonces, lo único que nos falta o lo único que nos queda es seguir acumulando esa información e ir analizándola tan pronto la tengamos, no dejarla dormida, sino de tiempo en tiempo sacarla y ver a qué otro ángulo podemos darle para poder completar esa imagen de esa comunidad de artrópodos en estos bosques montanos que se están regenerando en forma natural. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Catherine, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Sí, gracias. Gracias a los expositores, muy interesantes las charlas. Creo que mis comentarios van a ir desde dos puntos de vista. Primero, el tema de ecología. Yo soy ecóloga de carrera. Y también unos comentarios desde otro punto de vista que es del sector privado. Ahora estoy trabajando estos últimos años como consultora en proyectos de desarrollo internacional. Entonces, daré mis comentarios desde los dos puntos de vista.
Me encantó el énfasis en ecología en las 3 charlas. Últimamente estoy fascinada con temas de ecología de suelo, de especies que están en tierra, y creo que justo el tema de artrópodos, de ratones, de los roedores y después de las plantas cayeron muy bien dentro de ese tema. Me gustaría saber en la charla de artrópodos, creo que habían diferencias hasta nivel de órdenes. Yo no soy especialista en artrópodos. Me pareció unas diferencias como son a nivel de orden bastante importantes o grandes entre los distintos tipos de hábitat, y cuando llegamos a las preguntas quizás se puede hablar respecto a ese tema, ¿no? Las diferencias. En cuanto a los roedores, también súper interesante. Me gustó ver que hay cierta congruencia con los datos ya publicados en términos de dieta, y me hago la pregunta si es que también se observaron micorrizas en las muestras de heces, porque creo que es muy probable que están ahí. Sería interesante, no sé si aún tienes las muestras o si están en otro capítulo de la tesis. Sería interesante saber eso. El tema de micorrizas creo que es importante. ¿Por qué? Porque ahora, considerando los temas de cambio climático, ¿no? Se sabe que el suelo almacena hay más carbón en el suelo que en la atmósfera, en las plantas, y uno de los mecanismos para ese almacenamiento es el funcionamiento de las IFAS, creo que es la hyphae de los hongos, ¿no? Que transfieren este carbono. Y es interesante, ¿no? Ahora conocer este mecanismo, que los roedores pueden ser un factor importante en esta cadena, ¿no? De almacenamiento de carbono. Es otro tema que se pueda considerar. En cuanto de las plantas, interesante, sí me di cuenta que había un hábitat más en ese estudio que en los otros, pero creo que con mayor tiempo eso se puede incrementar los estudios. Desde el punto de vista del sector privado, estos tipos de estudios, el tener una estación biológica, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede integrar los estudios y se puede buscar o se pueden identificar indicadores de biodiversidad, ¿no? Para monitoreo a largo plazo, que va más allá de lo que es cobertura boscosa, sino los mecanismos y cómo influyen estos en la cobertura y cómo la pérdida de cobertura influyen en estos componentes. Ahora en el trabajo que yo hago, por ejemplo, en muchos proyectos se utilizan términos como la no pérdida neta de biodiversidad, o que un proyecto tiene que buscar la ganancia neta de biodiversidad. También se utiliza mucho el término de soluciones basadas en la naturaleza para reducir el calentamiento global. Y creo que sería interesante como estación biológica utilizar los insumos, los inputs de los hallazgos de estos estudios y quizás identificar indicadores, ¿no? Que podrían ayudar a un programa más amplio de monitoreo en este lugar. Por ejemplo, ¿no? La contribución de roedores a la dispersión de semillas, que tiene una correlación con la cobertura boscosa o la recuperación, la restauración de bosques, a la misma vez que podría estar contribuyendo al almacenamiento de carbono. Lo mismo para
para insectos y la variable dependiente podría ser la vegetación. Una cosa que creo que sería muy interesante, ahora los tres tienen una línea base bastante interesante, sería, y no sé cuáles son los planes futuros para la estación y para sus investigaciones, pero me encantaría ver experimentos de exclusión, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con la recuperación si es que se excluye los ratones o los insectos y cuáles son los efectos en la viabilidad del suelo y la recuperación de los lugares. O, por ejemplo, ver en el área área más abierta qué ratones llegan o no llegan a esa área y qué contribución podría haber a la dispersión de semillas. Son varias cosas, creo que siempre se empieza con estos estudios de por separado de línea base, pero creo que tienen un buen inicio para ir ya integrando los estudios y ustedes como biólogos seguir avanzando con sus estudios. Cuando tengan tiempo de hablar, me gustaría saber ustedes qué piensan, cuáles serían las preguntas más importantes en cada una de sus especialidades, cuál sería el siguiente paso en este contexto. Y eso es todo. Gracias, Catherine. Y bueno, le damos el pase a Kenneth para que también pueda darnos su opinión sobre la ponencia de Flor. Muy buenas tardes, es un placer escuchar y ver también los paisajes impresionantes del Parque Nacional Río Abiseo, y también me alegra escuchar de las futuras generaciones que nos pueden mantener activos en el campo, inspirarnos que hay futuro para seguir haciendo los estudios necesarios. Quiero felicitar y después dar 3 comentarios de contexto, tal vez, que podrían poner los estudios en un contexto aún mayor. Primero, para felicitar, lo que he escuchado realmente es poco común, que hemos tenido una visión que nos llega a ideas de recuperación de bosques degradados por el ser humano desde el punto de vista de la historia humana, con los comentarios y información de Mariela, de los suelos, y suelos no solo describir suelos, sino ponerlo en el contexto de procesos mirando a los invertebrados asociados con este ambiente, que Michela nos ha dado una idea de la línea base que va a ser importante. Obviamente es un reto grande de determinar los nombres de los taxones, pero los procesos asociados sí se podría avanzar. Saber de los mamíferos, en este caso los roedores y sus posibles conexiones con dispersión de semillas y tal vez depredación también de semillas por el trabajo de Nick. Y justo estaba pensando, ¿y la vegetación? Y ahí está la conferencia de Flor. Muchas gracias por dar información muy importante sobre las especies dominantes y una manera de muestreo que es posible ampliar y tener así no solo línea base, sino con qué comparar. Bueno, mis 3 comentarios son para ponerle más el contexto. Primero, yo creo que los resultados que hemos escuchado nos indican que ese tipo de estudio tiene importancia más allá que la realidad de un valle en el Parque Nacional Río Abiseo. Yo sospecho, creo que tengo la razón, que lo que tenemos en ese caso es algo único para todo el sistema de áreas protegidas de Perú, y más bien es poco común para todos los Andes tropicales que hay un caso donde sabemos el origen de la perturbación del disturbio, en ese caso una carretera que fue hecho y usado en los años 50, 60 y de ahí abandonado. Creo que no hay un caso así. En Manu hay carretera que sigue su influencia en todo
el gradiente altitudinal, pero realmente no se ha estudiado y no es una carretera que ya no funciona como carretera, que uno podría usarlo para estudiar los cambios. El Parque Nacional Yanachaga-Chemien tiene una carretera que corta parte del parque, pero tampoco tiene una carretera abandonada. Y es poco común y realmente nos va a dar información que es de interés para todo el sistema de áreas protegidos, como regresar a un estado más natural, un área perturbado que está dentro de un área protegido, pero también va a ser caso único tal vez, o por lo menos interesante, para comparar con los casos similares en Colombia, Ecuador y otros países con ambientes similares. Entonces, el conocimiento sí es muy importante. Algo que, eso sería el número 2, también pensé en como oportunidad extender la información un poco más allá de lo que sabemos de ese valle. Mariela empezó hablando de su historia y todo el misterio de Jucusbamba y Achira y los sitios más abajo y lo que estaba pensando cuando hicieron la carretera de penetración de ese tipo, parte de Perú. Sí, yo creo que hay una historia humana de ese valle que se podría ampliar más allá, tal vez aprovechando, me hace pensar del uso de suelos, de la gente que sí estaba dentro de la zona en los años 70, 80, tal vez hasta 90, que todavía hay gente con memorias vivas de lo que estaban haciendo en esa parte del valle, que tal vez podemos rescatar un poco más el uso de suelo en los años 70 y 80 para tener mejor idea de cómo fue el impacto de corte de madera en los primeros años y el uso agrícola que había de ganado en los años después. El derrumbe que nos ofrece casi como un experimento natural. María le comentó porque realmente es un derrumbe entre los más impresionantes que hemos visto en esa parte del parque. Sabemos la fecha de su origen, sabemos que es un evento natural y al lado tenemos los disturbios del ser humano. O sea, podemos empezar a comparar perturbaciones naturales con las humanas y ver cuál es la diferencia y también nos va a dar información más útil para expandir las líneas bases de la SATA y el valle del río Viseo. El tercero sería oportunidades que nos da ese tipo de estudio para entender otros valles que están cercanos, porque a mi parecer el valle del mismo río Viseo es un poco diferente el clima de lo que hemos experimentado en el valle más al norte del río Montecristo. Me parece más bien que un valle interesante con que comparar sería uno o dos valles al sur de la SATA, que sería el Monzón. El Monzón, de repente hay que trabajar con sensores remotos para empezar el estudio, pero es un área usado, colonizado, con bastante deforestación, que podría ser un valle hermano con que comparar con el valle de que estamos hablando hoy. Entonces nos da digamos, un después, un bosque recuperando con un sitio que aún tiene bastante uso y que no está dentro de un parque nacional con la protección que ofrece. Y hay dos valles al norte, grandes valles al norte del río Viseo, incluyendo el mismo Montecristo en el norte del parque, que sí se han hecho estudios con lo que se podría comparar, pero ahí también los estudios incluyen los sitios arqueológicos. Entonces tenemos la oportunidad de empezar a hablar de cómo los bosques montanos podrían recuperarse después, no solamente décadas, sino siglos, porque los sitios arqueológicos que están en el Montecristo tienen por lo menos 200, tal vez más años
de estar abandonados y nos ofrecen una oportunidad de ver recuperación después de mucho más tiempo, o sea, ampliar el muestreo y la idea. Sería un caso tal vez único para hablar de factores humanos y naturales imperturbar bosque montano, usando una forma de comparar todos los valles del parque y los valles cercanos al parque. O sea, ampliar de la SATA, usarlo como base, pero no limitarnos para comparar. Entonces, yo creo que el futuro nos ofrece muchas posibilidades. Les felicito para los avances que han tenido. Siguen pensando en procesos, no solamente lo específico del muestreo, y busquen tal vez otros contextos para comparar, para aprovechar de las oportunidades que ofrece ese tipo de estudio. Muchas gracias por la oportunidad de escuchar y participar. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, sabemos que hay algunas preguntas y comentarios que también los tesistas quieren hacer con las intervenciones que han escuchado. Primero, que dentro de las preguntas que hemos recibido, nos estaban preguntando sobre la información de ellos. Bueno, les recordamos de que estos son sus proyectos de tesis, entonces ellos todavía tienen que presentarlos y ya cuando sean aprobados y los estén compartiendo, nosotros vamos a estar avisando para que puedan acceder a ellos cuando ya todo esté finalizado. Bueno, también sabemos que hay preguntas específicas y comentarios que ellos quieren hacer, así que vamos a hacerlo en el mismo orden. Miquela, te pediría por favor si es que puedes prender tu audio para que puedas comentarles. Sí, sí, se me escucha. Ok. Había visto en el Facebook que habían hecho 2 preguntas acerca de la metodología. Entonces, especificar que los artrópodos con los que hemos trabajado tenían un tamaño de 2 milímetros a aproximadamente 40 milímetros. Estaban preguntando por su tamaño. Y otra pregunta también que hicieron era respecto a si evaluamos el porcentaje de los grupos funcionales. Y bueno, eso todavía no se ha hecho porque todavía estamos siendo más finos en la determinación taxonómica para poder asignar un grupo funcional correcto a cada morfotipo, pero sí se ha pensado incluirlos en una futura publicación. Y por último, Catherine, creo que quería ver un poco de la distribución de los órdenes. Entonces, solo para que no quede la duda, le voy a compartir. ¿Sí se ve? Ok. Entonces creo que este slide, esta lámina es la que quería ver Catherine. Y bueno, sí, lo que yo decía aquí es que de las tres áreas, en el equisetal vemos una diferencia muy notoria en cuanto a riqueza de morfotipos, pero que están presentes, igual, están presentes, pero en menor cantidad, ¿no? Entonces, como vemos, como que el equisetal es una versión pequeña de un bosque pisoteado o un bosque de ladera, ¿no? Eso en cuanto a su comentario. Gracias, Miquela. Y bueno, para seguir el orden, Nick, también sabemos de que hay un par de preguntas ahí que quedaron pendientes. ¿Podrías prender, por favor, tu micro? Hola. Mientras Nick... ya, sí. Sí. Bueno, una de las preguntas era si llegamos a estudiar las micorrizas en las muestras. No pudimos llegar a analizar las micorrizas en las muestras, pero igual de todas maneras las muestras las tenemos ahí en alcohol. Espero que si alguien quiere analizar quizá el componente de los insectos o otras cosas que hay ahí, pues las muestras están disponibles. Y la otra pregunta era, ¿cuál sería el próximo paso, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de seguir con la investigación. Bueno, lo que quisiéramos ver es analizar directamente
las distancias en las que se mueven los ratones, ¿no? Para entender mejor la función del rol de dispersor. Ahora estamos viendo eso y pues creo que es el hacer este modelo de las distancias nos ayudaría a dilucidar un poco más si de verdad tienen un rol de dispersor, ya sea porque se están moviendo de una sucesión vegetal a otra, ¿no? Y eso, básicamente. Bueno, Flor, también sé que tú querías comentar algo. Sí, sí, Elizabeth. Bueno, yo quería comentar sobre, o hacerle una consulta a Kenneth Jan sobre sus investigaciones que realizó en la cuenca de Montecristo. Y bueno, se podría hacer una comparación, ¿no? Sobre la composición florística que hemos encontrado en la Estación Biológica La Sata con los resultados que Kenneth obtuvo en la cuenca de Montecristo. No sé si, bueno, si hay especies compartidas o son totalmente diferentes. No sé si eso nos podría comentar Kenneth, ¿no? Bueno, si hay alguna especie endémica en la cuenca de Montecristo o algunas especies con categorías amenazadas o, bueno, en alguna categoría de amenaza. Bueno, todas las especies que tú has nombrado son amigos míos. Entonces son especies conocidas que en el Montecristo lo que yo creo que la diferencia es que hay mucho más bosque, digamos, primario sin, bueno, primario tal vez no es el término correcto, un bosque intacto, maduro, ¿no? Dominado por la horácea, son realmente impresionantes a esa altitud. Y eso creo que no hay en la SATA y en esa cantidad. Y no estoy seguro si es solamente el impacto humano, porque me parece que hay una diferencia en clima también entre los dos sitios. Entonces, estamos recién empezando, pero sí, hay base con qué comparar. Claro, gracias. Bueno, en verdad, muchísimas gracias por las exposiciones y también por nuestros panelistas. Nos gustaría todavía seguir compartiendo esto, pero ya se nos ha extendido más de lo que esperábamos. Pero igual nosotros sabemos de que conforme ellos vayan teniendo mayores alcances, se van a ir compartiendo y esperamos en verdad volverlos a tener con nosotros. Y para cerrar el evento, quiero darle nuevamente el pase a Reinaldo para que él nos pueda dar unas palabras finales. Reinaldo, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a Nick, a Flor, a Miquela. Han sido muy bonitas e interesantes sus exposiciones. La información definitivamente es mucho más amplia de lo que ellos están presentando acá. Y yo creo que podríamos tranquilamente quizás hacer otro seminario para presentar estos otros datos adicionales. Hay muchísima información. Eso creo que eso ha sido lo bueno. Por supuesto, esto trae una serie de responsabilidades también, como nuestros panelistas lo han mencionado, ¿no? Hay una responsabilidad de publicar esto. Esto no debería terminar solo con la tesis. Difundir esta información va a ser increíblemente importante, lo han mencionado todos ustedes, ¿no? Hay algunos datos y algunas situaciones particulares, pero que pueden ser muy útiles para otros tipos de bosques montanos o otro tipo de situaciones en donde se esté considerando temas de restauración y de ensayos y estudios de recuperación de ecosistemas o de bosques en particular, ¿no? Y eso, ¿no? Quiero felicitar a los tesistas por ese lado, y me quedo también con algo que dijo Katy, ¿no? Yo creo que
las estaciones biológicas son extremadamente importantes en términos de generar justamente este tipo de situaciones en donde para un lugar, ¿no? Podemos generar una serie de investigaciones que todas pueden al final contribuir a entender un poco mejor el ecosistema. Y esto definitivamente, ojalá que, como dijo Ken también, esto pueda extenderse hacia el futuro con otro tipo de estudios, quizás un poco más complejos, más integrados. Sería espectacular si con Mariela quizás en algún momento se puede conversar de ver la posibilidad de hacer un proyecto incluyendo quizás valles más al norte y más al sur y tener una visión ya quizás no tan local, ¿no? Definitivamente este tipo de estudios creo que van a contribuir a eso, ¿no? Así que, no, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido muy interesante conocer sus puntos de vista, sus opiniones, y me encantó muchísimo escuchar las diferentes ideas con las que nos han ayudado quizás a poder desarrollar alguna iniciativa futura, ¿no? Estos bosques son espectaculares, son muy bonitos, y creo que merece la pena regresar, ¿no? Así que continuaremos seguramente colaborando y estudiando estos bosques, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos